Capítulo 34. Día 1, mañana. El cielo nocturno se iluminó con un breve destello de fuego en la distancia. Un momento después, una onda expansiva sacudió el pequeño restaurante del que Bolt acababa de salir. La batalla había comenzado con un estallido literal. Bolt podía ver las torres de metal cayendo en la distancia, cerca del centro de la ciudad. Nadie sabía dónde se reunirían sus escuadrones excepto sus miembros, pero Bolt apostaría a que el Amecaje estaba en el epicentro de esa explosión. Sacudió la cabeza, obligándose a concentrarse. Se mantuvo agachado y corrió por la calle, cruzando la frontera entre el territorio de Arut y una de las otras dos facciones que se le oponían. Ikari y Tetsu estaban justo detrás de él, tan silencioso como él, pero Bolt podía oír los jadeos nerviosos y entrecortados de Miko y su equipo que los seguían. Bolt vio su primer objetivo a lo lejos. Un pequeño depósito de armas. Era poco más que un puesto de comida viejo y destartalado. Le recordaba al de Ichiraku. Bolt podía ver cómo se apagaban las velas y cómo corrían sombras de un lado a otro. Sus orejas se movieron nerviosamente al oír el eco revelador de unos susurros silbantes y temerosos. Tetsu, susurró Bolt en voz baja. El samurái pasó a su lado, sacó su espada y disparó un rayo que atravesó la puerta principal del restaurante. Bolt entró corriendo, con Ikari pisándole los talones. A diferencia de la batalla en Fort Sugawara, estos eran ninjas. Asesinos entrenados que eran más fuertes y rápidos de lo que los simples hombres podrían esperar ser. El primer ninja de la lluvia rugió un grito de batalla y lo atacó con una espada. Bolt la apartó de un manotazo con su puño suave y lanzó un puño hacia adelante. El hombre lo atrapó con la parte plana de su espada. Bolt vio a Ikari saltar sobre ellos, arrojando agujas a la oscuridad. Hubo gritos y gemidos de dolor mientras los hombres caían, agarrándose el pecho, los brazos y las caras mientras su veneno hacía su espantoso trabajo. Bolt intercambió golpes con su oponente. El hombre era obviamente un Chunin, muy hábil y con toda probabilidad el comandante de la pequeña fuerza estacionada en el depósito de armas. Si él caía, los demás no tardarían en seguirlo. Bolt barrió las piernas del hombre con un poco de taijutsu de Uzumaki. Mientras caía, le envió una lanza de chakra a través de la muñeca que le hizo soltar su espada y sisear de dolor. Bolt levantó el otro pie y golpeó salvajemente el talón de su bota en la barbilla del ninja. Su cuello se quebró con un crujido audible. Hubo silencio. Tetsu estaba limpiando la sangre de su katana mientras 3 cuerpos yacían a sus pies. Ikari había apilado metódicamente 4 cuerpos que estaban plagados de agujeros sangrientos y supurantes. Emiko, Hajime y Hideki estaban de pie junto a un solo cuerpo que había sido cortado y apuñalado muchas veces. La sangre se acumulaba rápidamente debajo del cuerpo de la mujer, incluso mientras ella yacía retorciéndose y muriendo. Buen trabajo, dijo Bolt, tragándose los nervios. Un objetivo cumplido. Solo faltan 26. Un gemido apagado resonó desde la parte trasera del restaurante. Bolt lo detectó de inmediato. Más rápido de lo que podía actuar, Ikari lanzó un puño y arrojó un cuerpo a la habitación entre los 6. Era un niño. No tenía más de 10 u 11 años. Llevaba una vieja y oxidada cinta para la cabeza con el símbolo de la lluvia grabado en ella. Llevaba una chaqueta azul oscuro de Chunin que le quedaba 5 años grande. Bolt sintió que el corazón le palpitaba dolorosamente en el pecho. Sus ojos se movieron de un lado a otro. Sabía lo que tenía que hacer, pero no quería ser el primero en decirlo en voz alta. No tuvo que hacerlo. Ikari se arrodilló junto al niño, arrullándolo y frotando su espalda en círculos con su mano libre. Está bien, susurró, solo lo suficientemente alto para que Bolt la oyera. No te dolerá. Ella sostuvo su mano, que brillaba con un tenue color azul gracias al bisturí de chakra, sobre su cuello. La cabeza del niño se inclinó y Bolt supo que estaba muerto. Muerto incluso antes de saber lo que había sucedido. Ikari le había cortado la médula espinal. Ella lo bajó al suelo con cuidado. Bolt asintió y se aclaró la garganta mientras sacaba una etiqueta explosiva y un trozo de cable. Todos afuera, ordenó. Todos obedecieron obedientemente. Bolt fue el último en irse. Echó un vistazo a los muertos, murmuró una oración en silencio y se arrodilló junto a la puerta. Pasó el alambre con destreza a lo largo del umbral, uniendo un extremo al marco y el otro a la etiqueta explosiva. Con mucho cuidado, cerró la puerta. La primera persona que la abriera se llevaría una gran sorpresa. Pasaron al siguiente objetivo. Día 1, tarde. Kenichi se llevó el brazo izquierdo destrozado al pecho en un intento inútil de detener la hemorragia y el dolor. Cojeó con los restos de su equipo desde el centro de la ciudad, donde la lucha era más dura.
Él y sus amigos habían sido emboscados por un equipo de ninjas de la facción de esa perra de Aruk. Pero habían ganado. El falso Amekage no se alzaría para gobernar la lluvia oculta mientras aún tuviera aliento en su cuerpo. Capitán, graznó su segundo al mando. El depósito de armas está justo delante. Issei y su equipo están de guardia, dijo el hombre. Tienen un médico, añadió, con la esperanza coloreando su voz. Kenichi asintió. Vamos, hombres, ordenó, indicándoles que continuaran su marcha forzada. El depósito de armas no era como esperaban. Una pared había sido completamente destruida por un jutsu. Las ventanas se habían roto por la fuerza o se habían agrietado con el paso del tiempo. Las pocas que quedaban estaban manchadas de polvo. Kenichi se acercó a la puerta, con su mano sana apoyada en el pomo. Se volvió para dirigirse a sus hombres. Muchachos, lo logramos, dijo. Él abrió la puerta. Se escuchó un chasquido metálico. Kenichi sintió que las llamas lamían su carne mientras un calor insoportable lo cocinaba de adentro hacia afuera. Entonces no sabía nada en absoluto. Día 1, tarde. Bolt se escondió detrás de un muro desmoronado de mortero y piedra mientras una enorme bola de fuego rugiente se elevaba sobre él. El aire silbaba y crujía a su paso, y podía sentir el calor a través de su uniforme de ninja de Rain. Arriba, la lluvia se evaporaba en el aire con un chillido estridente. Habría sido hermoso, si no hubiera estado tratando de matarlo. Pero, de nuevo, las cosas mortales pueden ser hermosas. Ikari escupió una lanza de agua contra las filas del enjambre de ninjas de la lluvia que les impedían el paso. Bolt ocultó una sonrisa. Algunos lograron esquivarlo, pero muchos más fueron aplastados contra la pared de acero de un edificio imponente. Hubo una pausa en el combate. Bolt saltó de su escondite mientras tejía sellos con las manos. Un relámpago crepitaba a lo largo de sus brazos, formando un arco de punta de dedo a punta de dedo. Se oyó un ladrido de pánico y gritos de advertencia que no fueron escuchados ni atendidos. Bolt vio a su enemigo frente a él, gritando y señalándolo. Corriente Chidori, susurró casi, mientras una ola de electricidad avanzaba hacia él. La técnica saltó de los charcos que había dejado el jutsu de Ikari. Saltó de gota de lluvia a gota de lluvia. Se escucharon gritos cuando una pared de relámpagos tan ancha como la calle en la que luchaban se estrelló contra lo que quedaba de su formación dispersa y rota. Al final, los hombres yacían muertos o moribundos. Algunos gemían sus estertores agonizantes mientras sus almas partían hacia las tierras puras. Bolt y su equipo avanzaron a grandes pasos, sin obstáculos. Se acercó a un hombre caído. Tenía la piel chamuscada y el uniforme hecho jirones y quemado. Pero estaba vivo. Los relámpagos se arqueaban de arriba a abajo sobre su cuerpo, pero no le hacían daño. Hilos de sangre goteaban de sus labios entreabiertos. Tuvo un espasmo en la calle. Bolt se dio cuenta de que se estaba muriendo. Una muerte dolorosa. Tetsu le puso una mano gigante en el hombro. Los dos hombres intercambiaron una mirada. Con un golpe casual de su katana, Tetsu puso fin a su sufrimiento. Bolt miró hacia la torre de metal oxidado que tantos habían dado la vida por defender. Ni siquiera era importante. Solo estaba ubicada estratégicamente. Quien la ocupaba controlaba el edificio más alto en casi media milla. Era fácil detectar a los enemigos. «Vámonos», gritó Ikari, derribando la puerta principal. Bolt la siguió. Ni siquiera había un piso en el interior. Los cimientos de acero de la ciudad estaban al descubierto, como si el piso hubiera sido despojado de él hacía mucho tiempo. Bolt miró hacia arriba. Había un agujero perforado en el techo, y en el techo que estaba encima, y en el techo que estaba encima de ese. Lo mismo ocurría en todos los pisos, hasta llegar a la cima. El agua de color lodoso caía en una pequeña cascada desde algún lugar de arriba. En lo más alto, Bolt pudo ver una luz naranja amarillenta. Fuego. Despejen el edificio, susurró Bolt, señalando hacia arriba y haciendo un gesto hacia unas escaleras destartaladas. Tetsu, que era el que estaba más cerca, empezó a subir. Las escaleras crujieron en señal de protesta y se doblaron bajo su peso. Pensándolo bien, dijo Bolt, Tetsu, vigila la puerta. Mata a cualquiera que entre. Tetsu asintió, frunciendo ligeramente el ceño, lo que le hizo parecer enojado. Bolt se mordió el labio para evitar que se le escapara una risita. El samurái era simplemente demasiado grande para ayudarlos a despejar los niveles superiores. Y estarían luchando en un espacio cerrado. No era lugar para un espadachín. Ikari subió las escaleras sigilosamente, seguida por Bolt. Emiko y Hajime lo siguieron, con su médico, Hideki, cerrando la marcha. Todo el edificio crujió con el viento y la lluvia, como un árbol que se balancea en la tormenta.
Era un sonido extraño. Las orejas de Bolt se crisparon cuando el sonido del metal chocando contra el metal resonó desde algún lugar por encima de él. Sus ojos azules encontraron los ojos verdes de Ikari. Ambos asintieron, pues habían oído la misma rareza. Alguien estaba encima de ellos. Bolt pasó a su lado, adoptando la postura del puño suave. Detrás de él, Bolt apenas podía oír el sonido del cuero moviéndose mientras ella retiraba un puñado de agujas. Quienquiera que estuviera planeando atacarlos aprendería rápidamente el error de sus acciones. Unos pocos pies más adelante, Bolt pudo ver que las escaleras se detenían y una puerta de madera, a la que le faltaba la mitad superior, crujió al moverse de un lado a otro con la corriente de aire frío. Se deslizó hacia adelante, pisando con las puntas de los pies y bajando los dedos con mucho cuidado. Era tan silencioso como una tumba. Con gran cautela, echó un vistazo por la puerta y echó un vistazo fugaz al pasillo. Estaba vacío. Bolt empujó suavemente la puerta y entró. Ikari estaba justo detrás de él, con el brazo levantado y preparada para lanzar sus agujas. Los 3 ninjas de Rain que le habían asignado siguieron a Bolt obedientemente. Para su crédito, fueron tan silenciosos como pudieron y no se interpusieron en su camino. Eso hizo que su presencia fuera soportable en la mente de Bolt. Juntos, su grupo se abrió paso a través del pasillo. Tintinar. Bolt se dio la vuelta, justo a tiempo de levantar ambos brazos para bloquear un fuerte ataque descendente. Un ninja de Rain había saltado desde algún lugar por encima de ellos e intentó apuñalarlo con una daga. La daga se clavó profundamente en el brazo de Bolt. El acero rechinó contra el hueso. Bolt gruñó y, con su mano libre, presionó el esternón del hombre con el dedo índice. La fuerza pura de su puño gentil le abrió un agujero tan grande como el puño de Bolt en el pecho. Se dio la vuelta y vio que su equipo luchaba contra sus propios agresores. Un hombre y una mujer yacían a los pies de Ikari, acribillados a agujas, mientras ella golpeaba a un tercero con la fuerza suficiente para destrozarle un hueso. Hajime hacía girar sus paraguas rápidamente, desviando los golpes. Sus 2 compañeros de equipo atacaron con shuriken y kunais, derribando a 2 hombres más. Bolt vio a una mujer que huía rápidamente por las escaleras. Ni siquiera se molestó en correr tras ella. Unos segundos después, oyó un grito femenino que fue silenciado rápidamente. Tetsu había cumplido con su deber. Bolt suspiró aliviado cuando ya no aparecieron más enemigos entre las sombras. Con cuidado, se llevó el antebrazo izquierdo a los ojos. En la penumbra, pudo ver que rezumaba sangre. Mucha sangre. Ikari se acercó a él y tomó suavemente su brazo por la muñeca. Su mano libre brilló de color verde con la luz de la palma mística mientras detenía la hemorragia y le realizaba los primeros auxilios. Tañido. Bolt agarró a Ikari y los arrojó a ambos hacia atrás contra la pared. Una flecha de ballesta pasó volando junto a ellos y se incrustó en la pared, perforando incluso el metal. Bolt frunció el ceño mientras levantaba su brazo sano, sus dedos índice y medio apuntaban hacia el pasillo en dirección al arquero que se escondía en las sombras. Un rayo se arqueó entre sus 2 dedos y, con una explosión de chakra, se extendió. Una lanza de electricidad crepitante atravesó el pasillo de un solo salto y atravesó el pecho del ninja antes de que pudiera huir o preparar otro disparo. El hombre ni siquiera gritó. Simplemente se desplomó en el suelo, muerto. Gracias, susurró Ikari en voz baja, reanudando su tratamiento. Después de unos momentos, Bolt ya no sentía ni un dolor sordo en el brazo. Lo único que le quedaba era una cicatriz fina y rosada. Solo una de las muchas que había acumulado a lo largo de su corta vida. Sigue moviéndote, ordenó Ikari, señalando las escaleras que estaban al final del pasillo, frente a donde habían entrado. Y así ascendieron, despejando piso tras piso. Día 1, tarde. Bolt gimió de alivio cuando finalmente se sentó por primera vez ese día. Habían estado peleando desde antes del amanecer y él no había dormido bien la noche anterior. Si no fuera un Uzumaki, probablemente habría caído muerto de pie. Pero lo era, así que apretó los dientes y se concentró en la tarea que tenía por delante. Sobrevivir. Su escuadrón estaba en la planta baja de la torre donde habían pasado la mayor parte del día limpiando de enemigos. Habían tardado horas. Horas de trabajo estresante y agotador. La lucha no se intensificaría por la noche, ya que los soldados de ambos bandos se retiraron para comer, dormir y recuperarse de sus heridas. Bolt y su equipo no fueron la excepción. Se sentaron alrededor de una fogata y contemplaron las hipnóticas llamas danzantes. Tetsu se alzaba sobre el fuego, sosteniendo una sartén de hierro fundido que era cómicamente pequeña en sus manos justo por encima de las llamas.
El chisporroteo de la grasa crepitaba en el silencio de la noche y Bolt sintió que se le hacía la boca agua al oler la carne cocinándose. A su alrededor, podía ver a varios otros ninjas leales a Aruk haciendo lo mismo. Eran menos numerosos que cuando empezaron ese día, pero así era la guerra. Bolt había sellado sus cuerpos en un pergamino y lo había atado con una cinta gris negruzca, la señal universal de que había un cuerpo guardado en su interior. Los devolvería a la Mekage cuando salieran victoriosos. Tetsu le entregó a Bolt un trozo de carne en un palo. No tenían platos y no los habían sacado de los suministros que encontraron en los pisos superiores. Y nadie quería volver allí. Con el rabillo del ojo, Bolt pudo ver una pequeña cascada de agua de lluvia que caía desde los pisos superiores. Ya no estaba teñida de barro por el óxido, sino de color carmesí por la sangre. Bolt sopló un aliento refrescante sobre la carne antes de hundirle los dientes. Se desplomó en visible éxtasis. «¡Mierda, Tetsu!», exclamó Bolt, atragantándose con la comida. «Esto es bueno. No sabía que supieras cocinar». Bolt no sabía cocinar. Era demasiado joven cuando dejó la hoja para haber desarrollado esa habilidad, y su madre había preparado la comida de la familia. Después, tras unirse a Crimson Tide, el viejo cocinero había preparado la comida para toda la compañía mercenaria. Y Ikari, Dios mío, se contentaba con comer raciones de campaña. Claro, se podía sobrevivir con ellas, pero tenían sabor a tierra y un hombre solo podía comerlas durante un tiempo antes de volverse loco. Tetsu solo tarareó un pequeño ruido en señal de reconocimiento. Bolt se rió entre dientes al ver que los otros ninjas de Rain echaban espuma por la boca mientras devoraban su parte de comida. Bolt sintió que el peso del mundo sobre sus hombros se aliviaba apenas un poco. Lo que estaban haciendo era casi normal. Normal, si no se hubieran ganado su hambre voraz, masacrando a más de 100 hombres entre su grupo. Sus ojos se posaron en Ikari, como cada vez era más habitual en estos días. Ella estaba sentada cerca del fuego, estoicamente quieta y alerta. Y no comer. Bolt frunció el ceño. Se había olvidado de sus circunstancias. Bueno, eso no podía ser. Una idea se le ocurrió y Bolt nunca estuvo más agradecido por haber ganado la lotería genética que en ese momento en particular. Se puso rígido, con la espalda recta y los ojos abiertos y alerta. Los ninjas de Rain que estaban comiendo no se dieron cuenta, pero Ikari y Tetsu sí. Los ojos de Bolt se encontraron con los de Ikari y los dirigió hacia la puerta que conducía al exterior. Luego le hizo un gesto a Tetsu para que continuara cocinando. Bolt se puso de pie, estirándose con indiferencia para no llamar la atención ni llamar la atención, y luego se dirigió hacia la puerta. Ikari se había escabullido entre las sombras y lo había seguido. Los dos se escabulleron en la noche. Aunque no era tan tarde, estaba casi oscuro como boca de lobo. Solo una franja de luz plateada atravesaba las nubes mientras la luna iluminaba la tierra de la lluvia. Bolt se mantuvo agachado, temeroso de atraer la atención de un enemigo real. Llevó a Ikari a una casa abandonada a no más de 3 metros de su campamento. Se deslizó dentro, sus ojos se desvanecieron del azul al blanco mientras se aseguraba de que fuera seguro. No había gente alrededor excepto ellos en casi 500 metros en todas direcciones. El más cercano era un pequeño campamento de ninjas enemigos de la lluvia en otro sector. Bolt sonrió y se levantó lentamente, antes de girarse para mirar a Ikari. Estaba demasiado oscuro para ver, pero se imaginó que sus ojos brillaban de confusión. Le tendió un kunai con un trozo de carne que le había robado a Tetsu con un toque de mano. Su sonrisa se amplió cuando Ikari resopló con incredulidad. Prácticamente podía verla poner los ojos en blanco detrás de su máscara. ¿Qué?, bromeó Bolt. Como si fuera a dejarte ver a los perros babear sobre su comida. Esto supone un grave peligro para la seguridad y una violación de la conducta militar adecuada, respondió Ikari. Bolt se rió y agitó el bocado de un lado a otro frente a ella. No estaba bromeando, dijo. Tetsu es un cocinero realmente bueno. Nunca lo creerías mirando al tipo. Quiero decir, supongo que cuando eres tan grande tienes que ser bueno en conseguir y preparar tu comida, pero aún así. Estaba tan tierno y sabroso, con un toque de sabor a caza. Él sonrió cuando Ikari agarró el kunai y deslizó su máscara sobre un costado de su cara, lo suficiente para poder comer. Bolt consideró eso como su victoria en el juego. Día 1, noche. Despierta, siseó urgentemente una voz femenina. Bolt se levantó de un salto del saco de dormir y adoptó una postura defensiva de puño suave. Su corazón tronaba como un tambor de guerra en su pecho. Parpadeó para alejar los últimos vestigios de la pesadilla que había estado plagando su sueño. ¿Qué?, preguntó Bolt en un susurro. Nos están atacando, le dijo Ikari.
Necesito tus ojos. Bolt asintió y dirigió su mirada hacia los miembros del grupo, que ya estaban despiertos y alertas. Se alejó de ellos y se deslizó entre las sombras. Convencido de que nadie vería sus ojos, las venas de sus sienes se hincharon cuando su Byakugan se manifestó. Al instante, vio lo que preocupaba a Ikari. ¿Cuántos?, preguntó Ikari. Mierda, maldijo Bolt, sus pálidos ojos color lavanda parpadeaban de un lado a otro mientras contemplaba un mar de llamas azules que se acercaban a ellos en la noche. 75, tal vez 100, desde el norte, le dijo. Fácilmente otros 100, si no más, desde el este. Ikari maldijo en voz baja, lo suficientemente fuerte para que solo él la oyera. ¿Qué hacemos?, preguntó Bolt, mirando a la multitud de ninjas de Rain que se preparaban para la batalla. Ikari permaneció en silencio, moviendo su mandíbula hacia arriba y hacia abajo mientras se devanaba los sesos buscando una solución. Cuando ella permaneció en silencio, Bolt habló. Tengo una idea, dijo. Ustedes dos. Bolt señaló a Hime y a Hideki. Ambos hombres se pusieron rígidos, con toda su atención puesta en él. Vayan arriba. Busquen el primer cuerpo que encuentren y tráiganmelo. Ambos asintieron y subieron rápidamente las escaleras. Bolt corrió hacia las brasas humeantes de la fogata apagada. Cogió una olla grande de hierro fundido y arrojó los últimos vestigios de la sopa sobre las brasas. Un rápido jutsu de agua a alta presión la limpió de impurezas. Hajime y Hideki regresaron poco después, ambos con el rostro verde y cargando el cadáver de un ninja de la lluvia entre los dos. Con gran prisa, dejaron caer el cadáver a los pies de Bolt. Tetsu, sóstenlo por los pies, dijo Bolt. El hombre hizo lo que le pedían. Bolt sacó un kunai y le cortó la garganta de oreja a oreja mientras colocaba la olla debajo para recolectar el licor del hombre. Con el rabillo del ojo, Bolt vio que algunos de los ninjas de Rain palidecían. Bolt invocó un pincel del sello de su antebrazo. Con el kunai, se pinchó el pulgar y dejó que una sola gota de sangre cayera en el recipiente. La tinta para el jutsu de sellado era especial, ya que tenía que crearse a partir de una fuente rica en chakra. En algunos lugares se utilizaba materia vegetal o aceite. El remolino oculto, que tenía acceso al océano, mantenía y criaba un banco de calamares que se alimentaban de chakra. Simplemente no tenía suficiente tinta para el sello que quería crear, por lo que Bolt hizo el suyo propio. Satisfecho con la cantidad de tinta con la que tenía que trabajar, agarró el bote y rápidamente mojó su pincel antes de correr hacia la pared este. Empezó a pintar. Unas pocas pinceladas precisas y perfectamente controladas formaron un único personaje arcaico enmarcado por una serie metódicamente perfecta de remolinos. Bolt pasó a un soporte estructural y reprodujo otra pintura elegante. Un espejo perfecto de la primera. Continuó, cubriendo toda la pared oxidada con sellos y series de conexiones. Muy bien, dijo Bolt mientras daba los toques finales al sello. Esto es lo que vamos a hacer. Voy a detonar este sello y derribar la torre sobre el grupo que se acerca desde el este. Usando eso como una distracción, atacaremos al grupo más pequeño que viene desde el norte. Los atacaremos duro y rápido, antes de que se den cuenta de que están siendo atacados. El grupo de ninjas de Rain se enderezó mientras él hablaba. Sí, señor, repitieron, colgándose las mochilas sobre los hombros y sacando sus armas. Bolt arrojó la olla ensangrentada a las brasas de la hoguera y rápidamente recogió sus cosas. Él, Ikari y Tetsu salieron por la parte delantera de la torre. Sus ojos recorrieron la calle de un lado a otro, asegurándose de que ningún explorador los hubiera visto. Bolt dejó que sus ojos pasaran del azul al blanco de nuevo. Los dos grupos avanzaban rápidamente, aunque aminoraban el paso con cautela a medida que se acercaban. Juntos, Ikari y Tetsu se esforzaron por bloquear la línea de visión directa con Bolt para que ninguno de sus compañeros pudiera ver sus ojos. Por aquí, susurró Bolt, mientras se arrastraba por la calle hacia un lugar ideal para una emboscada. Era poco más que una sección de la calle que estaba rodeada a ambos lados por edificios de 2 pisos, una tienda y una casa en ruinas. Ikari hizo una señal con las manos para que el grupo se dividiera en dos y se dirigiera a los tejados. Los hombres, para su crédito, estaban tan silenciosos como espíritus mientras saltaban a los tejados de Texas. Bolt estaba tumbado boca abajo, con las manos delante de él, mientras sus ojos seguían al grupo del este a medida que se acercaban cada vez más a la torre. Ikari se arrodilló sobre él de forma protectora, mientras Tetsu permanecía oculto en el callejón detrás de la casa. Emiko, Hajime y Hideki estaban agachados junto a Bolt, esperando órdenes. Finalmente, el grupo del este se encontraba a su alcance.
Sus ojos se dirigieron hacia el grupo del norte, que avanzaba y ahora rondaba por la calle que se extendía debajo de él. Bolt formó el sello de Ram. Sello. Liberación, entonó en voz baja. Cerró los ojos por instinto cuando una pared de aire lo golpeó en la cara con tanta fuerza que solo Ikari, que lo sujetaba por la nuca, evitó que volara desde el tejado. Una enorme bola de fuego rugió hacia el cielo, iluminando la noche a kilómetros a la redonda, mientras el espeluznante sonido del metal al romperse resonaba por toda la ciudad. Se oyeron gritos de puro terror. Luego, tan repentinamente como llegaron los gritos, todos se silenciaron. Bolt no tenía la intención de que el sello fuera tan poderoso. Se oyeron gritos de batalla apagados y rugientes, mientras el escuadrón de Bolt saltaba desde los tejados. Ikari lo soltó y dejó caer tantas agujas que, por un momento, hubo más acero que agua en el aire. Tetsu había emergido de su escondite, de pie frente al grupo asediado. Sacó su katana y envió un destello rugiendo por la calle que mató a los hombres en manadas. Bolt meneó la cabeza, con los oídos zumbando, y saltó a la refriega. Un ninja enemigo de Rain lo atacó con ojos muy abiertos y temerosos. Su ataque fue lento y amplio, y Bolt se desvió fácilmente de su arco. Lanzó un puño hacia adelante, con el índice y el dedo medio chocando contra el pecho del hombre. El chakra lo atravesó, destrozando sus órganos internos. Cayó, rasgándose la camisa y muriendo. Antes de que Bolt pudiera darse la vuelta para enfrentarse al siguiente enemigo, una mujer que le sacaba una cabeza de encima lo derribó al suelo. Lo inmovilizó con su fuerza superior y levantó el puño cerrado por encima de él. Bolt se agitó y le dio con ambas rodillas en el estómago a la mujer, haciéndola tambalear. Luego, usando la palanca que le proporcionaba su posición, la pateó y la arrojó lejos de él. La mujer voló por los aires con un grito ahogado, directo hacia Ikari. Ikari la golpeó con un puñetazo brutal, respaldada por la fuerza mejorada por su chakra. El sonido de los huesos convirtiéndose en polvo resonó por la calle mientras su posible agresor era aplastado físicamente. Luego hubo silencio. El único sonido era el golpeteo de la lluvia contra el acero y una respiración pesada y apagada. Bolt miró a su alrededor. Estaba sorprendido por lo bien que había actuado el grupo de ninjas. Habían trabajado juntos, utilizando el elemento sorpresa y la determinación absoluta para superar obstáculos casi insuperables. En cuestión de minutos, más de 200 ninjas enemigos de Rain habían muerto. Más de la mitad de ellos habían sido aplastados bajo el acero e incinerados por el fuego. Bolt tragó saliva, sintiendo su lengua seca, mientras todos lo miraban. Bien hecho, dijo asintiendo. Día 2, mañana. Isako se arrastró entre los escombros en llamas del objetivo 41. Era el edificio más alto del sector 5. Ahora era poco más que un cráter. Una gran marca en su ciudad. La torre había volado literalmente en pedazos. Fragmentos de metal, tan grandes como la altura de un hombre, habían sido lanzados por toda la ciudad. Un trozo había llegado hasta el sector 8, donde empaló a un capitán. Murió instantáneamente, pero su cuerpo, hasta el momento, no había podido ser recuperado debido a que estaba atrapado bajo los escombros. Isako miró hacia abajo. Se había formado un charco de metal en la calle. La explosión había sido tan caliente que había derretido el acero. No sabía qué había sucedido, solo que quienquiera que hubiera destruido la torre había sido inmensamente poderoso. Con un suspiro, Isako se puso de pie. Tanta pérdida de vidas. Un escuadrón entero aniquilado en un instante. Echó un vistazo a su alrededor, buscando sobrevivientes. Era un sueño imposible. Nadie podría haber sobrevivido a semejante explosión. Caminó por la calle, maravillándose con la destrucción. Isako se estremeció cuando algo húmedo le golpeó el cuello. No es que algo así fuera inusual. Llovía todos los días. Así era la vida en el país de la lluvia. No, se estremeció porque el líquido estaba tibio. Levantó la vista. Un hombre había sido empalado en un trozo de acero irregular, lo que en otro tiempo podría haber sido un soporte estructural. La gran viga en forma de ella había salido despedida como una flecha por la explosión y le había atravesado el pecho. La viga debió de haber arrastrado al hombre hasta que impactó contra la casa. La sangre goteaba por el extremo saliente de la viga de acero, lo que le causaba malestar. Isako saltó, con el chakra acumulándose en sus pies mientras se pegaba a la pared de la casa. Con pasos cautelosos, ascendió por el edificio hasta que pudo ver a su camarada muerta. Había muerto al instante. Al menos, eso esperaba Isako. No había visto una muerte peor desde que comenzó la guerra. No podía imaginarse, no quería imaginarse, morir lenta y dolorosamente, mientras se desangraba con la gran viga de acero atravesándole el pecho.
Sus ojos captaron algo en la viga. El acero estaba carbonizado y ennegrecido, y tenía unas manchas de un rojo oscuro por la sangre que se había cocinado sobre él. Pero, debajo de todo eso, podía ver algo. Parecía escrito. Sí, era algún tipo de texto. No estaba en ningún idioma que ella conociera, pero podía ver los caracteres claramente si limpiaba un poco de sangre. Quien los había escrito tenía una letra elegante. Cada carácter estaba dibujado con una mano firme. No había una línea fuera de lugar. Y, lo que era aún más impresionante, cada carácter era el mismo. Exactamente el mismo. Era como si a una computadora o a una imprenta le hubieran crecido brazos y hubieran hecho el trabajo por sí solas. Era una perfección antinatural. Hisako sacó su espada y rascó la sangre y el hollín, quitando la mugre poco a poco. Desenterró más caracteres, todos tan perfectos como el anterior, y todos conectados por un entramado de líneas en espiral que culminaban en un símbolo extraño. ¿Era una espiral? No, un remolino. Sí, un remolino. Extraño. Hisako retrocedió por instinto cuando sintió que un chakra florecía. Solo sus habilidades como sensora impresionante le salvaron la vida. Una aguja pasó justo frente a su nariz, silbando mientras volaba. Se hundió profundamente en el cuerpo de su camarada sin vida. Observó cómo su carne fría burbujeaba y se pudría ante sus ojos. Con un jadeo, saltó a la seguridad de los tejados. 3 figuras, 2 hombres y una mujer, la seguían. Uno de los hombres era prácticamente tan grande como una casa. Incluso si Hisako tuviera un gemelo que se parara sobre sus hombros, los dos solo llegarían hasta los hombros de él. Llevaba una katana en la cadera, que era tan larga como ella misma. El otro hombre era más pequeño, solo una cabeza más alto que ella. Su cabello era de un vibrante tono naranja y sus ojos eran de un azul penetrante. La mujer llevaba, entre todas las cosas, una sencilla máscara de porcelana. Era tan blanca como el mármol y cuando la lluvia caía sobre ella, dejaba un patrón fascinante. Hisako se mordió el labio inferior al verlos, una vieja manía nerviosa que nunca había podido superar. Eran ninjas de la lluvia, pero no sus ninjas de la lluvia. Eran enemigos. O bien servían a la salamandra o a ese viejo bastardo de Hur. Y ella podía sentir su chakra. Los 3 emanaban en oleadas, amenazando con arrastrarla bajo la marea y ahogarla. Los 2 hombres, en particular, tenían el chakra más poderoso que ella había sentido jamás, aparte de su amecaje. El chakra del espadachín era tan frío como el hielo y tan duro como el acero. El chakra del hombre de cabello naranja era caótico. Cada vez que creía que lo percibía bien, de repente cambiaba. Estaba caliente, pero su tacto le ponía los pelos de punta y le ponía la piel de gallina. Estaba frío, pero sentía como si su carne ardiera. Era casi eléctrico. Y el chakra de la mujer, aunque menor en cantidad, no carecía de nada en cuanto a calidad. Hisako sintió como si una suave brisa acariciara su piel, pero debajo de su tacto reconfortante había una tormenta. Aguas furiosas y agitadas con nubes de tormenta preñadas en lo alto que amenazaban con la ira de los cielos. Hisako sabía que iba a morir. Ella era una sensora, una exploradora. No era especialmente hábil en el combate. La espada que sostenía en sus manos temblorosas era una reliquia de su madre, una samurái del país del hierro. No pretendía tener el don de la espada, pero la katana le había resultado útil en su corta vida como ninja de Rain. Hisako se tragó el miedo. Si iba a morir, lo haría como una verdadera hija de la lluvia. Se llevaría a uno de ellos con ella a las tierras puras. Cobardes, escupió. Luchen contra mí en un duelo justo y honesto. Quiso llorar cuando el hombre de cabello naranja sonrió con evidente alegría. El samurái permaneció estoico y fue imposible descifrar la reacción de la mujer enmascarada ante su declaración. Tal vez por eso llevaba la máscara. Justo cuando Hisako pensó que se abalanzarían sobre ella y la matarían, el gigante dio un paso adelante. «Este cruzará espadas contigo», dijo, sacando su katana y blandiéndola. Se acomodó en una postura cómoda, capaz de cambiar a la defensa o al ataque por igual. Hisako maldijo en voz baja. De todos los oponentes, el que menos quería era pelear con el samurái. Su tamaño era intimidante y su chakra aún más. Sostenía la espada de su madre con ambas manos, con los brazos temblando. Su miedo aumentó cuando el chakra del hombre se disparó. Con un grito de batalla temeroso y rugiente, Hisako corrió hacia adelante. El hombre bloqueó su katana con la parte plana de su espada, golpeando casualmente su ataque hacia un lado. Atacó con su puño y la golpeó en el pecho. Hisako sintió que se le rompían las costillas mientras el aire de sus pulmones era expulsado a la fuerza. Gimió y se apartó rodando cuando la punta de una espada atravesó el tejado de tejas.
Isako se puso de pie tambaleándose y cogió una bolsa de cuero que llevaba atada a la pierna izquierda. Cogió un puñado de shuriken y se los arrojó a su oponente. El espadachín los desvió con facilidad, pero uno salió volando desviado. Isako observó cómo el hombre de cabello naranja esquivaba el shuriken con tal velocidad que, por un momento, parecía como si tuviera dos cuerpos unidos a un par de piernas. El shuriken voló hacia la lluvia sin causar daño. Entonces, un hombre con forma de montaña se le echó encima y su espada hizo que la lluvia se dispersara al bajarla. Isako levantó su propia espada, sosteniendo la punta con la palma de la mano mientras sujetaba la empuñadura con fuerza. La espada del hombre ni siquiera se detuvo con el plano de su katana mientras cortaba el acero. Siguió avanzando, cortando carne y hueso. Isako gritó cuando sintió que la espada le atravesaba el hombro y continuaba hasta el pecho. Una sangre cálida y pegajosa le corría por el pecho y las piernas, y se acumulaba a sus pies. Se tambaleó hacia atrás y resbaló sobre su propia sangre. Su visión se oscureció y su respiración se volvió dificultosa cuando el samurái se alzó sobre ella, como el propio Shinigami. «Luchaste bien, pequeña. Descansa tranquila en las tierras puras», entonó, levantando su espada sobre ella. Isako cerró los ojos y nunca los volvió a abrir.